Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a ir empezando, ¿vale? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta de las tareas, del examen de después o de la clase del otro día, algo? ¿Nada? Bueno, pues empezamos. Como les dije el otro día, hoy tenemos clase de 6 a 8 y hora canaria, y después a las 8 se abre en la plataforma el examen, ¿vale? Que es tipo test y es bastante sencillito, no se preocupen. Y de todas formas, durante el examen yo estaré conectado. Me pueden hablar o preguntar por el chat y les puedo resolver alguna duda, ¿vale? Vamos a empezar. Vale, vamos a empezar. El otro día lo habíamos dejado en lo que habíamos hablado de percepción, decisión, ejecución, ¿vale? Forma de hacer que nuestro juego mejore, etcétera. Vamos a empezar ahora por las habilidades que tenemos que nosotros ser capaces de ver en nuestros jugadores, ¿vale? Para después mejorarlos en esos aspectos, ¿vale? Es como si fuera una pirámide, ¿vale? Y estas habilidades las vamos a ir nombrando, vamos a ir viendo más o menos qué es cada una y después cómo mejorarlas, ¿vale? La primera son las habilidades perceptivas y psicomotrices, ¿vale? Que es la percepción espacial, percepción temporal, el esquema corporal, lateralidad, ritmo, estructuración del espacio temporal, ¿vale? Eso puede ser comunes a otros deportes, ¿vale? Después las habilidades motrices básicas, ¿vale? Después lo iré repitiendo, no se preocupen. ¿Vale? Habilidades motrices básicas, ¿vale? Que son las formadas por los desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, ¿vale? Típico jugador que vemos, yo que sé, que tiene buenas manos, lo decimos, ¿no? Que tiene buenas manos. Pues eso, ¿vale? Que también lo mismo, puede ser común a otro deporte o específico para algún deporte, ¿vale? Después están las habilidades genéricas, que son comunes a varios deportes, que puede ser, pues, por ejemplo, la capacidad de botar, o sea, de controlar el balón, los impactos, el ser capaz de llevar el balón con velocidad, las fintas, paradas, arrancadas, las intercepciones, pivotes, tapones, etcétera, que tengan facilidad para hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Esas son las habilidades genéricas. ¿Vale? Después, las habilidades específicas, que ya son definitorios de un deporte en concreto. Ahora estamos buscando para baloncesto. Por ejemplo, pueden ser bote de velocidad, entradas a canasta, tiros a canasta, ser capaz de dar pase picado, por ejemplo, la capacidad de llevar el timing en el juego, ¿vale? Pueden ser muchas cosas. Pero ahora sí estamos hablando de habilidades específicas para el baloncesto, ¿vale? Y las últimas son las habilidades especializadas, que son las habilidades de un jugador en una demarcación concreta. ¿Vale? Por ejemplo, la capacidad de jugar al poste o la capacidad de jugar de base, de mandar, de ordenar, todo eso. ¿Vale? Repito, habilidades perceptivas y psicomotrices, ¿vale? Como la base de la pirámide, que son percepción espacial, percepción temporal, esquema corporal, lateralidad, ritmo, estructuración temporal, ¿vale? Esas son las habilidades perceptivas y psicomotrices, que esas pueden ser para cualquier deporte.
Después, habilidades motrices básicas, que son las formadas por los desplazamientos, saltos, giros. ¿Vale? Lanzamientos, recepciones. Que eso también puede ser común a otros deportes. ¿Vale? Después las habilidades genéricas, que son comunes a varios deportes. Por ejemplo, botes, golpeos, conducciones, fintas, paradas, intercepciones, pases, tiros, pivotes, bloqueos. Después las habilidades genéricas, perdón, las habilidades específicas, definitorias de un deporte en concreto, por ejemplo, lo que es la técnica individual, bote de velocidad, entradas a canastas, tiros a canasta, pase picado, pase, lo que sea. Y por último, habilidades especializadas, que son las que realiza un jugador en una demarcación en concreto. Por ejemplo, jugar al poste, por ejemplo, ser tirador, salir de bloqueo, lo que sea. También defensiva. ¿Vale? Todas esas habilidades nosotros tenemos que ser capaces de verlas, de ver si nuestros jugadores las tienen o no las tienen, y de trabajarlas, de mejorarlas. ¿Alguna duda? ¿Alguno que quiere que le repita alguna? ¿No les quedó claro? Vale. Pues seguimos. El otro día habíamos hablado de las etapas en la formación del jugador, como la edad de oro, que es cuando son minis, etc. ¿Vale? ¿Se acuerdan más o menos? Pues en el aprendizaje motor, ¿vale? Prácticamente igual, ¿vale? Tienen una etapa de oro, que es entre los 8 y los 12 años, ¿vale? Más o menos lo que viene siendo pre-benjamín a mini, que es cuando empiezan a hacer baloncesto un poco más de verdad, vamos a decir, ¿vale? Y después hay una etapa que se llama de reconstrucción, que es de los 12 a los 14, que también lo hablamos el otro día, es cuando el cuerpo está desarrollándose, es cuando pegan ese estirón y tienen que volver a readaptar su capacidad de controlar su cuerpo, etc. Aumentan en musculatura y hay un cambio ahí físico muy grande que les lleva a tener un parón en su capacidad de aprender, ¿vale? Las chicas les llega un poquito antes, pues se desarrollan antes, los chicos un poquito después, pero más o menos, ¿vale? Y después hay una segunda edad de oro que es entre los 14 y los 16. ¿Vale? Que es cuando el jugador ya ha reconstruido el aprendizaje de sus habilidades, las ha readaptado a sus cambios corporales, se acostumbra a la nueva pista, nuevo balón, etcétera. Y otra vez tenemos que trabajar nuevos fundamentos, porque tienen otra vez la capacidad de aprender súper rápido. ¿Vale? Poco les voy a hablar. Si hablo yo solo, se nos va a hacer súper larga la clase. Vale, seguimos. Ahora vamos a hablar un poco de las acciones técnicas en ataque. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos que tener claro
qué es lo que queremos trabajar en nuestros jugadores y cómo lo queremos trabajar, cuándo lo queremos trabajar, ¿vale? Por ejemplo, el juego con balón creo que lo trabajamos mucho, el juego sin balón se trabaja bastante menos y es casi que más importante, sobre todo en estas etapas ya que estamos hablando de segundo nivel, cadete, junior, etc. ¿Vale? Entonces, una forma que tengo yo más o menos de no olvidarme de nada, por así decirlo, a la hora de trabajar con grupos, es tener una planificación. Y como a mí me gusta mucho cambiar de categoría, hay años que llevo mini, pre-mini, hay años que llevo pre-infantil, infantil, bueno, he entrenado en todas las categorías, desde Benjamín a, bueno, de primero, primaria a senior. He entrenado en todas las categorías. Entonces yo lo que tengo es una planificación de los conceptos que quiero trabajar según la categoría, desde primero, primaria hasta senior. ¿Vale? Después es verdad que tú revisas y readaptas dependiendo del grupo, porque hay grupos que se desarrollan antes, grupos que más tarde. Entonces, a lo mejor hay veces que con infantil hago cosas que no puedo hacer con un cadete o con un junior, dependiendo del grupo. Vale, pero si lo tienes ya machacado, por así decirlo, lo tienes en un papel, cuando planificas una temporada, te resulta mucho más fácil no olvidarte de nada. Vale, si no planificamos, si no nos dedicamos a ir al entreno y ir haciendo un poco lo que vemos, se te van a olvidar cosas seguro y nuestros jugadores no van a ser tan enriquecidos técnicamente como deberían. ¿Vale? ¿Hay alguno que tenga otra manera de hacerlo, de trabajarlo? ¿O que no entendió lo que yo dije ahora? Madre mía. La resacas dura de Navidad, ¿eh? Venga, alguien que hable, cobarde. Nadie planifica aquí. Dani, ¿se me Dime. escucha? Sí. Vale, no como el otro día, no se me escucha. Felices fiestas antes que nada, que a mí me parece interesante en este punto hablar de la coordinación entre distintos equipos en esa planificación. O sea, esa planificación tiene que ser coordinada o no sirve, ¿no? Exacto. Exacto. O sea, yo soy coordinador de un club y yo esa misma planificación se la paso a todos los entrenadores. Y es una escalera. Pero ¿y hasta dónde das libertad a la hora de trabajar los conceptos? ¿Solo en la forma de trabajarlos? O no sé, ¿tienes reuniones periódicas con los entrenadores para preguntarle cómo está avanzando el grupo? Yo doy libertad absoluta, pero es verdad que voy a los entrenos, partidos, etcétera, y voy viendo. Y digo, mira, pues yo creo que esto que lo teníamos que haber trabajado, o no lo has trabajado porque no lo veo, o no lo han entendido, no lo han cogido los jugadores o las jugadoras. Y después hacemos reuniones y vamos hablando también. Porque también es verdad que hay veces que trabajamos cosas, pero eso nos pasa a todos que no salen simplemente. O sea, a lo mejor yo te pongo en un papel que quiero que los pibes hagan mates de espaldas y es imposible. ¿Para qué ibas a hacer ahora? Ah, no sé, ¿usted qué va a hacer? Drogarnos, tío. Voy a ver el trajito. Me llegó el traje de fin de año. Voy a probármelo. Interesante. Ah, vale. Pues yo estoy aquí. Está bien que tenga traje, es importante. ¿Alguien más que quiera hablar sobre este tema? Bueno, por si no quedó claro, es eso. O sea, yo tengo una planificación, por así decirlo, base de conceptos. ¿Vale? Por categoría. Primero de primaria, quiero esto, esto y esto. Segundo primaria, quiero
quiero que ya aprendan esto, esto y esto, más esto. Tercero, ¿sabes? Así, hasta senior. Y eso yo se la paso a mis entrenadores. Algunos ni la mirarán seguro, pero bueno. Y después yo voy viendo y digo, mira, pues no puede ser que un niño llegue a cadete o una niña llegue a cadete y no se pase una entrada por la izquierda. Eso, básicamente. Pues seguimos. Vale, habilidades motrices en ataque que tenemos que trabajar. ¿Vale? Esto es un poco lo básico. Después cada uno ya hace un poco más cosas más complicadas, ¿vale? Algunas de ellas pueden ser el dribbling, ¿vale? Iremos hablando después de cada una. El dribbling, desplazamientos con balón, las paradas y las arrancadas, los pivotes, lanzamientos a canasta, ya sea finalizaciones, tiro, etcétera. Pases, recepción y desmarque, los ángulos de juego, pintas, el rebote, tanto ofensivo como defensivo, ¿vale? Cómo ir al rebote, etcétera. Y el juego sin balón, ¿vale? Esas son un poco las habilidades motrices en ataque básicas que tenemos que trabajar, ¿vale? Repito rápido: dribbling, que son los desplazamientos con balón, paradas y arrancadas, pivotes, lanzamientos a canasta, pases, recepción y desmarque, ángulos, fintas, perdón, rebotes, ofensivos y defensivos, y juegos sin balón, ¿vale? Vale, dribbling, más o menos. Perdón, me da la garganta. Vale, más o menos. ¿Qué trabajan ustedes de dribbling, de desplazamientos con balón? ¿Qué es lo que trabajan ustedes? Díganme. Buenos días y felices fiestas a todos. Yo, por lo menos en dribbling, trabajo lo que es base ancha, los apoyos. A partir de un buen apoyo con base ancha, pues logro un impulso en menor cantidad de tiempo para la salida, la ruptura y jugarme el 1 por 1. Sobre todo eso, el bote, las distintas alturas del bote, y sobre todo algo que he ido incorporando en los últimos, digamos, los últimos 2 o 3 años, y es la explosividad del bote, y no solamente la explosividad de la salida con jugador, sino la explosividad del bote, ese cambio entre las piernas donde el bote, porque tengo muchos jugadores que son muy rápidos, sin embargo, el bote que se dan entre las piernas para la salida es un bote que es muy suave. Entonces, pues ahí es donde estoy haciendo un poco más de énfasis, ese bote explosivo, para que puedan salir, bajar la altura del bote y bajar la altura corporal para atacar la defensa del defensa, ¿no? O sea, perdón, la cintura del defensa. El objetivo es que una vez que he pasado mi hombro por la cintura de defensa, si me toca es falta, ¿sabes? Sin embargo, si voy con el pecho muy erguido, puedo chocar el defensa, te va a chocar, te va a limitar, te puede un poco que... Se le apagó el micro, Eduardo. Perdón. Una vez que choco y pierdo control del bote, es que entonces ataco el balón. O sea, en función del defensa, trabajo las dos cosas: la defensa de ese tipo de dribbling y la defensa, por ejemplo, si que pueda leer que es un dribbling malo. Malo me refiero que es un dribbling que el tío, el atacante va muy parado, o sea, no baja el centro de gravedad, por lo tanto es fácil chocar, perder el balón, perder el control del balón como tal y luego atacar ese bote. Es más o menos en el dribbling donde yo me estoy basando ahora en los últimos años, porque ya eso de trabajar el dribbling por la espalda, ¿sabes? Tú lo puedes enseñar a un chaval, pero en hora y media no da tiempo a todo. O sea, tú puedes darle lo básico, ¿no? Cómo van los apoyos, cómo va la postura, las manos, eso lo puedes enseñárselos. Pero ellos necesitan también tener su propio punto de autoaprendizaje, ¿no? Porque en hora y media no te da para hacer tecnificación. Nosotros en el club hacemos tecnificación, pero igual, tecnificación, en mi hora de entrenamiento lo hago ese énfasis: base ancha,
bajar el bote, bajar la altura sobre todo de la cadera y hombro, atacar la cadera del defensa y bote explosivo. Y evidentemente la reposición, sobre todo la reposición de pie, una vez que tú abres los pies, busca la base de ancha, busca lo que es la reposición de pie para poder salir con velocidad y lograr esa falta, que es importante. Ojo, no soy de que me guste trabajar mucho el bote. El bote yo lo uso para avanzar. Si no se avanza, pues no me vale el bote. O sea, estas cosas de NBA, de que te rompo o baloncesto callejero, no me vale de nada, porque si hago 40 botes en el mismo sitio, no he avanzado nada. ¿Sabes? El tiempo sigue corriendo y tengo 24 segundos para marcar, 8 para pasar, o si en caso de que sea una acción de balón parado o muerto, pues tendré menos tiempo para terminar la acción de ataque. Vale. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, trabajo las diferentes velocidades del bote. Después también trabajo mucho lo que es disociar el bote de otras acciones del cuerpo, por ejemplo, con las manos y demás, aparte de bueno, pues un poco lo que es el tema técnico del bote estático. Nosotros sí tenemos una vez a la semana una tecnificación y bueno, y lo dividimos. Lo dividimos. El ejercicio, por ejemplo, de velocidad del bote también lo uno con ejercicio de velocidad de reacción. Y bueno, más o menos es lo que trabajamos aquí. Genial. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una pregunta con eso, Dani, a ver si, no sé, Sí. o alguien me puede echar una mano. Yo llevo como 15 años sin entrenar y antes de eso entrené 15 años. Entonces, como que me veo muy tal y antes yo tenía esas planificaciones, de hecho lo que he hecho para volver ahora, estoy creando como mi primera escuela y estoy haciendo esto, el tema de las planificaciones. Es verdad que estoy empezando con pequeñitos y entonces me he hecho una hasta minibásquet, ¿no? Hasta U12. ¿Existen sitios donde pueda ver las planificaciones de otras personas para ver cómo más o menos, porque mi base yo la tengo más o menos clara, o sea, lo que estabas diciendo tú antes de, tienes una planificación tipo para cuando tenga prebenjamines en el futuro y luego se va modificando dependiendo del equipo que tengas, ¿no? O de las capacidades de los niños. Pero me gustaría ver más de otra gente. ¿Existe algún sitio donde pueda? Si te digo la verdad, no sé un sitio en concreto. Por internet sé que hay, que yo he encontrado, pero no sé decirte un sitio en concreto. Bueno, ¿Alguien más? Hola Dani, Sí. mira, yo con respecto al bote quería hacer un comentario, ya que estamos hablando de la planificación, porque no he encontrado ninguna planificación y no sé, yo ahora lo estoy implementando, el practicar o tomar en cuenta el bote de retroceso, el ir hacia atrás. No sé qué comentarios me harán los demás entrenadores, si lo están trabajando, si lo incluyen en su planificación o no, porque es algo que yo antes pasaba desapercibido para mí o en las planificaciones y ahora lo estoy tomando más en cuenta porque he visto que es necesario, ¿no? Que les ayuda mucho este bote de retroceso a los chicos. No sé, espero tus comentarios. Sí. Yo lo trabajo. Sobre todo porque te ahorra bastantes pérdidas de balón. Sí, sí, yo sí lo trabajo. No sé el resto, pero yo sí. Tanto bote lateral como para avanzar como para retroceder también. Buenas tardes. Yo también, aparte del bote de retroceso, que sí lo he estado practicando bastante, practico mucho el bote lateral. Se le saca bastante partido, sobre todo para atacar siempre de cara al aro y no pierdes la visión del juego, vamos. ¿Alguien más? Vale.
pues un poco para trabajar el dribbling, aparte de todo eso que han dicho, que cada uno al final pues le gusta más hacerlo de una manera, de otra, y al final no hay una, yo creo, que sea la más correcta, sino dependiendo del grupo, unas funcionarán más, otras menos. Bueno, todos probar, ¿vale? Sí que hay cosas que son claves para... ¿hasta qué hora está programado? Perdón, por el chat, hasta las 8. De 8 a 9 es el examen. ¿Vale? Clase hasta las 8 y de 8 a 9 el examen. Hora canaria. Nada. Vale. Son como consejos o tips para que no caigamos en trabajar mal el dribbling. ¿Vale? Por ejemplo, algunas ya más o menos las han ido nombrando. El exceso de repeticiones monótonas, ¿vale? Y especialmente sin oposición. Recuerdo que estamos trabajando ya cadetes, junior, etcétera, ¿vale? Vale, ya estamos hablando de categorías en las que ya más o menos deberían saber lo básico y ya lo que estamos es perfeccionando casi. Puede ser que nos lleguen jugadores, jugadoras que estén empezando, pero no es lo normal, ¿vale? Pues por ejemplo eso, exceso de repeticiones monótonas y de exceso de trabajo sin oposición. Yo, por ejemplo, en estas categorías ya no hago los típicos ejercicios de cambios de mano, con conos y tal, ¿vale? Yo en categorías más pequeñas sí los hago, pero en categorías como esta ya prácticamente nada, ¿vale? Porque al hacerlo muchas veces sin oposición, lo que estamos haciendo es mecanizar el gesto mal hecho, blando, sin proteger el balón, etc. Entonces al final nos va a llevar a hacerlo mal, ¿vale? Después también hacer el trabajo, cuando hacemos trabajo de bote, de dribbling, centrado en la percepción de los estímulos, ¿vale? No sirve de nada un pibe que vaya botando, una chica que vaya botando de lado a lado, cambiando de mano, pum, vale, sí, y no se estaban ni dando cuenta de lo que está pasando. Vale, tienen que ser ejercicios en los que ellos tengan que, de alguna manera, percibir qué está pasando a su alrededor. Por ejemplo, cruzándose entre ellos, que haya eso, pues, defensa, lo que sea, ¿vale? Si no, no sirve. Después, que sea un insuficiente trabajo específico, es decir, del campo visual, de la percepción, del tiempo de reacción. Es decir, si nosotros hacemos un ejercicio en que ellos no tienen o ellas no tienen que hacerlo lo suficientemente rápido como para que sea una situación más o menos real, no nos sirve tampoco. ¿Vale? Estamos perdiendo tiempo. Y yo creo que todo esto que estamos hablando se ve mucho en los entrenos. Yo por lo menos lo veo mucho en mi club, en mis equipos, los que yo entreno, que muchas veces no nos damos cuenta y los chicos están perdiendo tiempo. Por ejemplo, típico, ahora estamos hablando de bote, pero típico ejercicio de entradas, venga, meter 20 por la derecha, y están 1, 2, 3, y la están haciendo mal. No las están haciendo dando los pasos bien, protegiendo el balón, yendo duro arriba, al ritmo que lo tienen que hacer, y después cuando llega el partido fallan entradas. Coño, claro, si es que la culpa es nuestra. ¿Vale? Porque en el entreno eso le decimos, venga, mete 20 y estamos mirando para otro lado, no estamos corrigiendo, no les exigimos que lo hagan bien. ¿Vale? Pues en el dribbling, en el bote pasa lo mismo. Daniel, ¿Sí? yo quería decir un tema con el bote que creo que es un problema desde mi punto de vista, que le pasa sobre todo, pasa ahora muchísimo, es el asociar siempre el bote al cambio. Y me veo en muchos equipos y es que la necesidad de cualquier jugador de atacar hacer un cambio. Es algo que no es tremendo, incluso hasta para una simple entrada a canasta solo. O sea, es algo. Y bueno, te lo quería comentar porque es algo que el otro día lo hablaba con un compañero y es tremendo, ¿eh? Sobre todo muchos jugadores que vienen, que van a campus o que van. Es tremendo, es un vicio ya, vamos, no. Le das un balón para que entre por la derecha solo, tienen que cambiar, es que tienen que cambiar para poder
para poder avanzar. Sí. También yo creo que tiene que ver el tema de YouTube, muchos highlights de NBA, etcétera. Sí, sí, totalmente. Pero también creo que no tenemos que dejar de trabajar el bote. Es decir, que tengan esa capacidad, ese recurso, es bueno, obviamente. Otra cosa es que después tenemos que enseñar a usar ese recurso en el momento en que tienen que hacerlo, de la forma que tienen que hacerlo, etcétera. ¿Vale? Pero no es no trabajarlo. Al revés, que tengan esa capacidad, esa facilidad de, por ejemplo, hacer un cambio de mano que es complicado. Maravilloso. Pero tienen que saber cuándo, no abusar de... Sí, Rafael, respecto a lo que estabas comentando, eso es cierto y es un concepto que ahora que por lo menos yo he visto en algunos campus de otros técnicos y es por el tema del baloncesto moderno. En el momento que tú haces un cambio, lo que haces es acompañar el cuerpo junto con el movimiento del balón y entonces, en teoría, digo en teoría, es una forma de protección del balón justo si bueno, eso es un cambio hacia entrada, ¿vale? Es una forma de proteger el balón para el jugador porque en el momento que hace el cambio también se mueve el jugador, ladea al jugador su cuerpo y evita una posible defensa en cuanto a la entrada al aro. Eso es algo que lo llaman ahora baloncesto moderno, te puede gustar o no te puede gustar, ¿sabes? A lo mejor tú no lo entiendes, no lo comprendes, no te gusta. A mí personalmente no me disgusta, pero sí entiendo de que es una pérdida de tiempo de cara al aro. O sea, si yo puedo entrar con un bote directo al aro, no tengo por qué perder esos pequeños microsegundos en hacer un cambio para poder acomodarme el balón o poder acomodar el cuerpo. Es cierto, en los campus se están ahora mismo planteando. Sí, pero yo, por ejemplo, ahí lo que veo que eso le veo sentido cuando tienes a lo mejor una situación de aclarado, un 1 contra 1, pero muchas veces cuando estás en tráfico, y además es muy escauteable para el que defiende. O sea, yo hay jugadores que me he encontrado que sé directamente cuándo van a cambiar y por dónde van a atacar, entonces le niegas una parte o le sacas la falta o directamente le sacas el balón. Entonces, yo no me refiero ya al hecho de que no se trabajen los cambios, que sí, pero que veo que hay ahora una necesidad de cualquier ejercicio de bote, terminarlo constantemente en cambio y creo que le quita al jugador muchas veces, le genera un vicio porque el cambio está para algo, ¿no? Cambias de ritmo, bueno, lo que todos sabemos. Pero muchas veces no necesitas cambiarte el balón para poder atacar, ¿no? Y es a lo que yo me refiero. Pero sí, lo comparto. Completamente de acuerdo. Vale, puso un Ney en el chat que su categoría junior tiene 1 año o 2 años de experiencia y la está entrenando, enseñando más o menos como los mini básquet. Me parece genial. O sea, es lo que tenemos que hacer. Lo que no podemos es por ser junior entrenar cosas que no van a ser capaces de hacer. Si no saben votar, si no saben pasar, si no saben hacer entradas, si no saben, no podemos pretender que hagan un bloqueo, que hagan otras cosas. Es como matemáticas. Si no sabes sumar, no puedes multiplicar. Lo mismo. Tienen que conseguir primero tener lo básico y después poco a poco ir sumando. Vale, seguimos con el tema del dribbling. Por ejemplo, también cometemos mucho el error en ejercicios, por ejemplo, los que tenemos que pasar el balón, que lo hagan desde parado y no lo hagan, por ejemplo, desde el dribbling. ¿Por qué? Porque si están votando y tienen que pasar el balón en un momento concreto, así les estamos obligando a cuando están votando estar viendo lo que pasa. Y estamos haciendo que mejore su bote también. ¿Vale? Muchas veces están en la fila, están con el balón parado, pum. O lo hacen con la mano que no es. ¿Vale? Pues si les obligamos a hacerlo desde el bote y estando atentos a cuando salga el jugador pasar, van a mejorar otras cosas también, no solo el pase o lo que esté trabajando el otro compañero. ¿Vale? Lo que estábamos diciendo antes de las entradas. Si hacen las entradas, por ejemplo, que van votando y da igual, porque es 1-0, por ejemplo, pum, 2 botes la meto, pum, 2 botes la meto, y no tienen ningún tipo ¿cómo se dice? ¿Cómo sale la palabra? De estímulo alrededor, cuando llegue el partido les va a costar.
¿vale? Y a estas categorías no nos vale simplemente con rueda de entradas meter 30 entradas, pum, 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 entrada, pum, 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 entrada, ¿vale? Tenemos que buscar ejercicios que hagan más cosas, que por ejemplo eso, que tengan oposición, nosotros mismos molestar, que tengan que ir con la cabeza levantada o que tengan que decidir entre finalizar o doblar o lo que sea, ¿vale? Ese tipo de cosas. Una pregunta, Daniel, si no finalizan, ¿le pones algún tipo de castigo o lo hacen más competitivo? Pero si no finalizan, ¿cuándo? Perdón. Por ejemplo, cuando le pones, pues haces un ejercicio de entrada y le dices, bueno, hay que meter, podemos fallar, por ponerte un ejemplo, 3 entradas, ¿no? Si no cumplen el objetivo, hace un castigo genérico, hace un castigo individual, un poco para... Es que yo, por ejemplo, tengo un problema, entre comillas, un problema. Tengo un problema que muchas veces generamos mucho, no sé, porque yo ya le he hecho desde suicida a burpee, lo contrario, hacerle... Y hay en momentos puntuales que no sé el por qué, fallamos canastas absurdas, ¿no? Y trabajo mucho el tiro en cansancio, pero no lo sé. No sé el por qué. Hay veces que cogen racha mis jugadoras y es tremendo, ¿no? Lo mismo que hay otras veces que estamos súper acertadas, no sé el por qué, y fallamos canastas, te estoy diciendo, de bandejas solas, ¿no? De estar haciendo a lo mejor una zona press, robas un balón, la jugadora va sola y coge y te falla la canasta. No lo sé, no lo sé. Mira los apoyos, entonces por eso te pregunto. Me pasa a mí con el Primera Nacional. Imagínense, jugadoras que han ido a campeonatos de España, que han ido a nivel alto, alto, y fallan solas. A ver, a ver, evidentemente todos sufrimos lo mismo y yo lo que creo que es un problema de concentración. Entonces yo para trabajar eso lo que hago, y digo, ya en los últimos 3 años lo hago, ya los ejercicios de esto de repetición por repetición, casi que lo estoy digamos, desechando. Lo que hago es 2 minutos, 2 minutos a máxima intensidad del ejercicio que sea, ¿eh? Sobre todo, vamos a suponer que sea un ejercicio de canasta, por 0 a entrada canasta, ¿no? Entonces digo, pues en 2 minutos estaríamos hablando de tener 8 jugadores. Yo sé que en 2 minutos son capaces de meter, por ejemplo, empezaría 6 canastas por cada uno, pero suma todo el equipo, ¿vale? 6 canastas en 2 minutos, eso significa que tengo la posibilidad de fallar 1 o 2 canastas realmente en esos 2 minutos. Entonces, eso es concentración y al final, pues evidentemente, aplico un castigo en función de la cantidad de canastas que hayan metido. Por ejemplo, si tenían que meter 10, 8, pues son 80 canastas y han metido 60, pues tengo 20 para jugar con lo que quiera. 20 abdominales, 20 segundos de plancha, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, pero es un problema de concentración. Eso no es un problema de la calidad de jugar como tal, es concentración, que no trabajamos muchas veces lo que es la concentración. Y yo últimamente estoy trabajando así, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos de máxima intensidad, descanso, así, porque es realmente lo que tienes en un partido. Sí, de acuerdo. Yo hago algo parecido. Tengo ejercicios de ese tipo y de que, por ejemplo, ejercicio de tiro, hay que meter de X sitios, tantas, etcétera. Y lo hacemos por tiempo. Y, por ejemplo, si hoy hacemos un tiempo, la siguiente vez que lo hagan tienen que bajar ese tiempo, cosas así. Si me oye quien de psicología o lo que sea, o sea, como se llame la asignatura del curso, me matan, pero porque te van a decir que los castigos no son buenos, pero sí, yo castigo también. Sí, yo castigo igual. Eso, pues si hay que meter 20 y meten 18, pues lo que sea, o correr, o abdominales, flexiones, y hago también un poco de físico encubierto, lo aprovecho para eso. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. A ver, yo creo, desde cuando entrenaba, y hace mucho tiempo que no entreno, creo que la repetición, el método de repetición es importante, no sé en categorías pequeñas, creo que he trabajado muy poco en categorías pequeñas, principalmente trabajar para categorías grandes. Pero hay que incluirla, aunque sea en la parte física, porque al final la repetición es parte de uno de los métodos de enseñanza. Estábamos hablando del bote y yo creo que el bote es uno de los fundamentos prioritarios
dentro de los fundamentos ofensivos. Porque al final, cuando un equipo sabe que tú estás limitado en cuestiones de bote, salen principalmente a marcarte un poco más de presión y así sucesivamente. Para nosotros creo que está modificándose ya los jugadores altos. La característica que tienen es que el jugador alto, mientras mejor bote, más posibilidades tiene. Y en un momento determinado me parece a mí que dentro de la planificación, no sé, la planificación o cuestiones de tiempo, ya le digo, hace rato que no entré en un equipo, hay que por lo menos trabajar el bote siempre. El bote siempre hay que trabajarlo, tanto en la parte de preparación física hay que incluirla con el bote, puede ser sin defensa en un momento determinado, porque estos jugadores altos, cuando tú tienes malas mañas, la vas adquiriendo también con jugador a la defensa. O sea que en un momento determinado tienes que prestarle 1 contra 0, mi criterio por supuesto, 1 contra 0, y a partir de ahí, bueno, pulirlo después trabajando con el final de 1 contra 1. Es mi criterio personal. Tanto incluirlo en un momento determinado o en la parte inicial o en la parte final como una especie de versión, y principalmente, creo yo, en etapas pequeñas, es muy bonito ver un pibito con unas habilidades determinadas. Creo que prácticamente es lo que marca el resultado, lo que marca este baloncesto que estábamos hablando en la clase anterior. Creo, desde mi punto de vista, me parece a mí que bueno, que es verdad que hay que trabajar la toma de decisiones, perfecto, pero la repetición es un método que en edades pequeñas es necesaria, es muy necesaria también, mi criterio. Sí. Yo creo que es un poco lo que estábamos hablando. En categorías más pequeñas hay que trabajar más repetición, y cuando ya lo tienen más o menos asimilado, empezar a trabajar ya otras cosas, velocidad de ejecución, que sean situaciones reales, tema de un poco de presión, etcétera, para que sean capaces de competir. ¿Vale? Lo único que te corregiría, Damián, es que yo no creo que sea un fundamento prioritario. Yo creo que todos los fundamentos son prioritarios, por igual. Me parece igual de importante el bote, que el pase, que el tiro, que todo. Que el juego sin balón, que todo. ¿Vale? No, al final el baloncesto, todos los fundamentos, porque es un complemento. Al final es un complemento de todo. Pero por un ejemplo, en un momento determinado, por un ejemplo, los desplazamientos, tú puedes, es una cosa que va incluida en un pibe. Tú pones a un pibe en una cancha y corre. En cambio, tú coges un pibe, le das un balón y a veces no sabe botar, a veces no sabe lanzar. Me refiero a eso, ¿no? Que dentro de las prioridades, a lo mejor, ofensivas, tú puedes, o un rebote. Hay quien naturalmente, por una cuestión de intuitiva, salta y coge rebote, porque sabe posicionarse, porque lo que hablamos, tiene talento, ese talento innato de saber posicionarse. No es el que más salta, sino a lo mejor sabe posicionarse y sabe agarrar un rebote. O sea, que esas cosas van incluidas dentro de la naturaleza de nuestro otro. Lo que es el bote es lo que nos hace diferente. El concepto del bote nos hace diferente a lo mejor del balonmano. ¿Por qué? Porque a lo mejor somos más habilidosos y cuando traspolamos lo que es las habilidades del baloncesto balonmano, somos un poco quizás más diferentes porque sabemos botar un poquito más rápido, porque lo trabajamos un poco más. Entonces, por eso es que le digo, no es que no sea, no es que es prioridad como con respecto a todos los demás. Porque bueno, al final el baloncesto, para ganar hay que anotar, ¿no? No hay que votar, sino hay que anotar. Entonces, por un ejemplo, entre los fundamentos, a lo mejor ya te digo, lo que es el bote, la defensa, todo este tipo de fundamentos, pero bueno, ya específicamente los ofensivos, creo que dentro de lo que es pase, bote y tiro, para mí son, por encima de todo, creo que son los fundamentales, ¿no? Por respecto a lo que estábamos hablando. Perfecto. Venga, seguimos. También una cosa que trabajamos mal en el tema del bote, del dribbling, es el exceso de bote en estático en una situación comprometida. Es decir, por ejemplo, que nos están apretando, nos ponemos a botar. ¿Vale? Por ejemplo. O no veo pase, me pongo a botar en el sitio. No, si voto tiene que ser para algo. Para mejorar la línea de pase, para atacar el aro, para tal. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Que yo creo que todos lo sabemos, pero si nos ponemos a mirar nuestros entrenos, pero repito, incluyo los míos, muchas veces pasa y no lo corregimos lo suficiente. ¿Vale? Y también el exceso de dribbling
sin motivo, es decir, cualquier tipo de ejercicio en el que estaban votando, haciendo cambios de mano sin necesidad, vamos a decir. ¿Vale? Y después que hay que machacar mucho en estas categorías, que el balón va más rápido con pases que con un bote. Eso lo tienen que tener clarísimo nuestros jugadores y jugadoras. ¿Vale? Porque hay jugadores que les cuesta entenderlo. ¿Vale? Sí, yo creo que ahí hay otro tema con el bote que es, por ejemplo, para pasar bloqueo directo. Cuando ya empieza a lo mejor en cadete junior a jugar un bloqueo directo, no sé, yo creo que eso técnicamente, pues desde mi punto de vista no se trabaja bien. A la hora es muy sencillo porque es sencillo, pero pones, por ejemplo, unas pautas. Te ves jugadores y jugadoras que cogen el bloqueo directo y que se pierde todo, ¿no? O sea, porque o dan un bote de más o no saben colocar el cuerpo. El bote no es nada más que hacer ejercicios de YouTube desde mi punto de vista que vemos a entrenadores americanos, que está bien para coger ideas y demás, pero después tienes que simplificarlos para jugar aquí, a lo que jugamos aquí, ¿no? Que yo es donde veo, pero por ejemplo, ya que dices eso en el sitio, una de las cosas que yo veo es que se dan, por ejemplo, jugar en categorías inferiores, bloqueo directo, se dan 2 botes, siempre de más, desde mi punto de vista. Sí, muchos casos. También muchas veces, ahora, este tema también lo hablaremos un poco después, que llegaremos seguro, el tema de los bloques directos y tal. Muchas veces también damos por hecho que nuestros jugadores, jugadoras, saben hacer el bloqueo directo, tanto el que bloquea como el que coge el bloqueo, y no lo hemos trabajado bien. No les hemos enseñado a poner los pies correctamente en el bloqueo, a esperar el timing de que llegue el bloqueador, al que bota a leer si tiene que romper o si tiene que hacer un split o si tiene que jugar un rebloqueo, todo este tema de cosas. Pero bueno, eso lo hablamos después, ¿vale? Cuando lleguemos al bloqueo directo. Vale, tipos de bote que trabajamos en estas categorías ya. Por ejemplo, bote para mejorar el ángulo de pase, que ya lo dije antes, ¿vale? Es clave y normalmente no lo trabajamos. Le decimos a los jugadores, no, pero es que tienes que dar el pase ahí, pero no lo hemos trabajado. El jugador no sabe por qué tiene que hacer eso, por qué tiene que mejorar ese ángulo de pase. ¿Vale? El bote para dividir, lo mismo, le decimos, sí, divide. Pero no hemos trabajado, ¿vale? ¿Cómo hay que hacerlo? Lo que se llama bote de escape, por ejemplo, como lo dijimos ahora, para hacer el split en el bloqueo directo, lo que sea, o si nos hace un 2 contra 1. El bote de retroceso. ¿Vale? Hay muchos tipos de bote, no solo botar para avanzar. ¿Vale? Seguro que si nos ponemos a hablar de ese tema, decimos 8000 más, ¿vale? Pero vamos a ir ya siguiendo porque si no se nos va la hora y vamos como media hora con el bote. Vamos ahora a paradas y arrancadas. ¿Vale? Repito que estamos ya cadete y junior. Cadete junior, senior, primeros años. ¿Vale? ¿Qué trabajamos en paradas y arrancadas? ¿Qué tipo de paradas? ¿Cómo las trabajamos? ¿Para qué las trabajamos? Díganme, venga. ¿Nadie? Sí, bueno, pues por ejemplo, parada en un tiempo, parada en 2 tiempos. Yo la trabajo, depende si sale de un bloqueo partida 2. Y también aprovechándolo un poco con el cambio de normativa del paso cero. Después también, por ejemplo, para las salidas abiertas, pues bueno, pues siempre que vas en continuación ya no te pitan pasos normalmente. Que antes las salidas abiertas eran casi siempre pasos. Y bueno, la parada en un tiempo y en 2 tiempos también mucho para el tema, por ejemplo, de las bombas, ¿no?
hoy en día pues ya te encuentras, sobre todo cuando vas a campeonatos, pues bueno, te encuentras ya sonazos porque, porque a lo que te encuentras ya en categorías inferiores, o sea, ya a partir infantil es lo que hay. Y muchas veces si no tienes finalizaciones, no dominas las paradas, al final te baja mucho lo que es lo que yo he podido percibir, lo que es el rendimiento de las finalizaciones, ¿no? El que pares bien o no pares bien, pues te determina de que metas canasta o no metas canasta, tanto en una bomba como en un tiro media distancia. ¿Alguien más? Paradas un tiempo, paradas dos tiempos, sobre todo si la parada es hacia adelante, si es hacia atrás, en qué momento tengo que usar una, en qué momento tengo que usar la otra, si es para pivotar, si es para atacar. Después paradas, por ejemplo, en la que haces un apoyo y después con los dos pies. Pero bueno, ese tema más o menos yo creo que todo el mundo lo controla, el tema de paradas y tal. Sí creo que hay detalles que no estamos trabajando bien, de tema de apoyos, por ejemplo, que los pies estén orientados correctamente, etcétera, detalles ya un poquito más, vamos a decir, pijos, ¿vale? Vamos a un poco más finos. Pero bueno, en general más o menos yo creo que sí se trabajan bien. Pero para debatir un poco, que siempre lo hago en todos los cursos, tema de paso cero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Lo trabajan, no lo trabajan? Y yo después doy mi opinión. ¿Alguien? A ver, el tema de paso cero es algo que las nuevas... A ver, como yo trabajo con senior y trabajo con cadetes, primer año, pues yo noto la diferencia entre una cosa y la otra. El senior es algo que tengo que enseñar y ya pues el cadete primer año es algo que ya ha nacido prácticamente con lo que es el paso cero y entonces es mucho más factible. A partir de que tú trabajas paso cero, pues evidentemente se te desbloquea una cantidad de movimientos que antes eran pasos o antes tenías que inventar cosas como para poderlo tener, ¿no? Pues por ejemplo, en el tema de paradas, como comentabas, en parada, pues mira, parada con apoyo, luego tengo dos pasos y quizás puedo seguir hacia adelante, ¿sabes? Tener dos apoyos con dos pies y luego atacar el aro, eso antes eran pasos. O sea, llega un momento en que el tema de paso cero, digo, te bloquea muchas cosas. El mismo, lo que es un reverso con paso cero ha cambiado completamente la concepción de reverso anteriormente, que existía anteriormente, porque antes tenías que hacer un bote intermedio, ahora no, ahora simplemente con el paso cero puedes incluso bloquear el balón entre tus manos y ya proteges el balón y cuando sale directamente a canasta, si está bien hecho el paso cero, sobre todo en ese primer paso cero con amplitud, en el paso 1 puedes ganar muchos metros, o sea que a partir de ese momento que se bloquea el paso cero, que se permite el paso cero, se bloquea muchas cosas. Por ejemplo, en la misma parada en dos tiempos, a través del perímetro de tiro de tres, pues antes pues dabas un paso y te quedabas corto un metro. Ahora con paso cero puedes bloquear hasta 3 metros, o sea, puedes partir desde el ala prácticamente y caer en el centro de la... Si es un tío que maneja bien el paso cero, partes del ala y puedes caer prácticamente en el centro, en la corona de tiro, ¿no? Entonces tú puedes tirar desde el centro del campo. Es algo que sí, en serio, me cuesta mucho que lo entiendan. En cadete no. En cadete es algo innato que lo tienen. Además, evidentemente, la curva de aprendizaje que tiene, o la esponja de aprendizaje que tiene un chaval que tiene 14, 15 años, no es la misma de un tío que ya tiene mínimo 21, 22 años. Entonces, pues, es diferente. Sí. ¿Alguien más que quiera aportar algo del tema de paso cero? Yo, por ejemplo, te podría decir que en el paso cero lo que más me desconcierta a mí depende de quién te arbitre. Y es un problema porque yo tengo puesto unas normas que he puesto yo porque al final me he dado cuenta cuando pitan, o sea, estás entrenando a una jugadora o un jugador que haga paso cero, te hace paso cero bien, pero depende del árbitro que tengo, porque yo también entiendo que es muy complicado.
pues determina que, por ejemplo, yo me he dado cuenta que las entradas, si vas directo a una entrada normal, pues te pitan paso. Para que no te piten paso cero, tienes que hacer lo típico de un Eurostep o cambiar la dirección. Entras por izquierda y terminar o pasar por derecha y no te pitan paso. Y entonces, además, después, bueno, yo pienso que depende en qué circunstancias te ayuda o no te ayuda. Porque si siempre está el jugador con el tema del paso cero, al final obliga muchas veces, sí, en transiciones en una transición sacan mucha ventaja, pero cuando el juego está de 6.75 para atrás, pues no siempre todos son ventajas. Muchas veces hay que saber equilibrarlo, porque si no da un paso de más, te llegan las ayudas antes, en fin. Yo lo veo más o menos así. Perdona que discrepe contigo, perdón, Rafa. Por ejemplo, con respecto al tema de los árbitros, ahí te vuelvo un tip, ahí no discrepo, te vuelvo un tipo que sí, es cierto que hay árbitros que todavía, sobre todo los árbitros que son un poquito ya, que ya tienen una experiencia, les cuesta mucho trabajarlo. Entonces, el tip que le doy a mis jugadores es que marquen el paso cero y luego le den un pequeño golpe al balón. En cuanto le da un golpe al balón, ya el árbitro se fija que ha habido un golpe y dice, hostia, ha marcado el paso cero, y a partir de aquí, o sea, el paso anterior es el paso cero y ya es 1-2. Pero siempre que intenten dar un golpe al balón, o sea, a la hora de recoger el balón, pues que cojan ese toque al balón. Y con respecto a utilizar por debajo de ese 75, me parece complicado porque, por ejemplo, yo tengo pivots que sacan una ventaja impresionante de trabajar el paso cero. Y estamos hablando en una zona que es pequeña, ¿no? O sea, de hecho, en la recepción, el pivot, un ejercicio que trabajo mucho con los pivots, y es, doy un paso hacia adelante, ataco balón, y ese ataque de balón es el paso cero, choco balón, y sobre ese mismo punto de apoyo, giro, o sea, pivoto, y ya estoy de cara al aro con 2 pasos al aro. Sin embargo, he partido de una posición de espalda, he dado un paso hacia adelante a atacar el balón, recibo y ya estoy frente al balón. O sea, perdón, frente al aro, con 2 pasos para atacar el aro. Eso es un caso. El otro caso es que puedo partir con un mismo pivot, aunque vengan las ayudas, me invento de zona de la parte izquierda, taco, recibo en el taco, izquierda, y doy el primer paso, que sería el paso cero, y a partir de ahí decido, ojo, o me doy 1 o 2 pasos más arriba donde me puedo alejar de la defensa, hacer un gancho, o simplemente me puedo regresar y atacar el aro por la zona de no carga, entrar y terminar con mano izquierda. O sea que a mí el paso cero yo sí le veo muchas ventajas. Lo complicado es la recepción en el paso cero. Desde 45, si yo recibo en estático, evidentemente no tengo paso cero, pero si yo recibo una salida de mano a mano, por ejemplo, que lo uso mucho en la salida de mano a mano con paso cero, hombre, yo prácticamente con un bote ya estoy metido debajo de canasta, o sin bote llego arriba y me hago una bomba o me hago una parada de tiro, etcétera. O sea que yo sí creo que le saco mucha ventaja al paso cero. Lo de los árbitros ya te lo puedo, después es discutible o no. Yo me he dado cuenta aquí en la Comunidad Valenciana que yo le doy un golpe al balón y los árbitros han entendido de que eso es el paso cero y se lo han interiorizado, ¿vale? Y eso lo sé porque como tengo algunas relaciones con los árbitros, pues me han dicho, es que a nosotros nos han dicho que nos fuimos mucho en lo que es la parte de control de balón. Y lo que sí le digo a mis chicos, que ese control, ese bote no controlado de balón, donde el balón va rodando, no me lo hagan por debajo de ese 75. Eso sí se lo digo, porque ahí donde el árbitro se pierde un poco. Genial. Vale, yo en mi opinión, es verdad que ahora sí está cambiando mi opinión bastante al respecto. Siempre lo digo en los cursos y más o menos todo el mundo dice lo mismo. Yo hasta hace no mucho no perdía prácticamente tiempo en trabajar el paso cero. Sí es verdad que sí trabajabas desde el principio ciertas situaciones, por ejemplo, salida de contraataque, etcétera, que sí que ganas mucha ventaja y es muy sencillo, y ahí los árbitros no lo sancionan. Y el tema del reverso, por ejemplo, también, que yo antes no trabajaba casi reverso, ahora sí lo trabajo más y tal. Pero no perdía mucho tiempo. ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo Rafa, por tema de arbitraje. Es decir, creo que a los árbitros les costaba mucho adaptarse a la norma. Sobre todo eso, los árbitros que llevan mucho tiempo pitando, etcétera, les ha costado mucho. Pero es verdad que creo que ya se están empezando a adaptar y se equivocan, obviamente, como en todo, pero ya no es como al principio
que tú perdías tiempo en trabajar paso cero, el pibe lo hacía perfecto y le sancionaban con paso. Ya cada vez lo veo menos, por lo menos aquí en Canarias, cada vez el arbitraje en ese sentido está mejorando. Ya los árbitros, la mayoría de los que hay aquí son jóvenes y han aprendido y se han adaptado al tema del paso cero perfecto. ¿Vale? Te puede tocar eso, algún veterano que lleva mucho tiempo pitando que le cuesta un poco, pero en general ya lo trabajan. Entonces, es verdad que lo estoy empezando a trabajar cada vez un poquito más. ¿Vale? También es verdad eso, que los jugadores más jóvenes, que se han criado ya prácticamente desde el principio con eso, lo hacen prácticamente natural, porque es mucho más sencillo usar el paso cero que hacer una parada y una salida como se hacía antes bien hecha. Es más natural, vamos a decir así, y les sale más fácil. En categorías más grandes todavía les cuesta un poquito, pero sí que lo trabajo, pero solo lo trabajo para ciertas situaciones, no para todo, la verdad. Por ejemplo, ese tema de pivotes de espaldas al aro, sobre todo salida contraataque, tema reverso, etcétera, eso sí. Vale, cada vez un poquito más. Vale, no sé si alguien más quiere decir algo de ese tema. Vale, el tema de las paradas ya lo pasamos. Si alguien quiere decir algo más, no hay problema. El tema de arrancadas, que es más o menos bailado uno con el otro. Simplemente les voy a decir dos cositas. Hay que trabajar mucho en estas categorías. Que el pie de pivote esté bien definido. Que aprendamos a ver la colocación del defensor, por ejemplo, si tiene un pie adelantado, atacar el pie adelantado, etc. ¿Vale? Y los espacios libres. Se ve muchos jugadores que reciben y atacan por el lado donde está ocupado. ¿Vale? Pues que seamos capaces de leer si tengo que atacar por un lado o por el otro, dependiendo de dónde tengo el espacio. ¿Vale? En estas categorías ya lo tienen que hacer natural. ¿Vale? Y eso es trabajarlo. El paso cero, ¿cómo te lo explico? Que se pueda entender rápido. Es como un paso extra que puedes dar, pero vamos a decirlo, sin agarrar el balón. Si a la vez que agarras el balón das el paso, después puedes dar otra vez dos pasos. A ver, yo le digo cómo se lo explico yo a los chavales míos, ¿vale? El paso cero es justo cuando al menos uno de los dos pies está en el suelo. Si recibo, el primer apoyo tiene que estar en el suelo. Una vez que yo recibo con un pie en el suelo, no puedo tener ni los dos en el suelo ni los dos en el aire, ¿sabes? Una vez que yo recibo con un pie en el suelo, recibo y controlo el balón, por eso le decía a Rafa el tema del golpe entre el balón, ¿vale? Una vez que yo recibo y controlo el balón, ese es el paso sí, cero. pero en movimiento, el pie en el suelo, un pie en el suelo, pero en movimiento. Movimiento, claro, siempre en movimiento, pero digo que no puedo tener un pie o recibir en el aire o recibir con los dos pies, no, en movimiento, se supone que estás en movimiento, tienes un pie en el aire y otro en el suelo. Y una vez que recibo, además lo enseño así a los mayores, yo estoy en movimiento, pongo el pie, doy una palmada y a partir de ahí tengo dos pasos, ¿vale? Eso es lo como yo se lo enseño a los chicos, o sea, una palmada y con la palmada adelante. Por eso que cuando cogen el balón y pueden entrar. Ojo, si has recibido y no has y un cambio que ha tenido con respecto a la norma anterior, y es que yo puedo votar una vez que realizo el primer apoyo, o sea, el primer apoyo que es el paso cero, el segundo apoyo que es el paso 1, puedo votar justo antes de dar el tercer apoyo, que es el paso, que sería el paso 2. Una vez que voto, puedo volver a realizar de nuevo lo mismo. La palmadita, que sería el apoyo del paso 0, 1 y 2. O sea, tengo una ventaja de poder dar 4 apoyos en una misma transición o en una misma operación. Se lo enseño básicamente con palmadas.
precisamente para eso, para que ellos se ubiquen con la palmada, que a partir de la palmada, el paso anterior es el paso cero, ¿vale? O sea, por eso es mucho más fácil entenderlo quizás, porque lo hacemos primero sin balón, lo hacemos con la palmada. El movimiento que yo quiero enseñarle, un Euro Step, lo hago una palmada. Que si quiero hacer una salida de mano a mano, que lo aprovecho muchísimo, o incluso en una salida de bloqueo indirecto, que también lo aprovecho muchísimo. Salgo bloqueo indirecto, recibo 1 o 2, voto, e intento que para evitar que el árbitro se confunda, que el balón suene justo cuando doy el segundo paso. O sea, hay cosillas que yo le voy enseñando precisamente para eso, y a partir de ahí pues puedo trabajar lo que quiera. Pues el paso cero es eso. El último paso que se da cuando se controla el balón, siempre y cuando uno de los dos pies esté en el suelo, en movimiento, como bien dice Rafa. Yo, para entenderlo, lo que hice fue buscar vídeos. Hay vídeos que te lo explican y se ve mucho más fácil con vídeos, en imágenes, lo que es paso cero y lo que no vale como paso cero, que explicarlo en palabras, que es más complicado. Vale, hay un montón de vídeos en internet que lo explican, es mucho más fácil verlo en vídeo. Por lo menos para mí. A los chavales se lo tienes que enseñar, no le puedes decir, mírate el vídeo. Sí, pero yo lo trabajo, o sea, luego allí, que lo vean lo que es. Vale. Vale, tema de paradas arrancadas, pivote. Vale, sería el siguiente paso. Simplemente pivote. Ya obviamente estas categorías deberían saber más o menos pivotar, centro de gravedad abajo, proteger el balón, etc. Pero también trabajar el pivote directo, o sea, hacia adelante, vamos a decir, y el pivotar hacia atrás. ¿Vale? Sobre todo para jugadores interiores, pero también para exteriores, que sean capaces de parar y pivotar tanto hacia adelante como hacia atrás, es importante, ¿vale? Y no lo trabajamos lo suficiente. ¿Vale? La acción de pivotar nos puede permitir recobrar una posición de equilibrio, encarar canasta o a algún compañero para mejorar ángulo de pase, abrir un ángulo de pase nuevo o buscar una línea de pase más fácil, proteger el balón o efectuar una finta, ¿vale? Si es antes de bote. Vale, tema de lanzamientos a canasta. Igual que el pase antes, ¿qué trabajan ustedes de lanzamientos a canasta ya en estas categorías? Ya se supone que más o menos tienen que tener unos conocimientos mínimos de, yo qué sé, saber hacer una entrada por la derecha, una entrada por la izquierda, mecánica de tiro más o menos decente. No te digo que sea Stephen Curry, pero bueno, que la mecánica de Stephen Curry tampoco es la mejor. Alan Houston, a los de nuestra época. Vale, ¿pero qué trabajan ustedes? ¿Cómo lo trabajan? ¿Qué trabajan? ¿Qué le dan más importancia en estas categorías? Yo, por ejemplo, vamos, importancia al tiro, ¿no? O sea, para mí lo que diferencia a un jugador, una jugadora de otro es el tiro, la verdad. Los equipos que ganan son los que meten canasta y es la realidad. Yo, por ejemplo, lo que intento es que tengan una mecánica aceptable. Ya depende hasta dónde yo puedo llegar como entrenador. O sea, ponerle unas pautas de subida de balón y después bueno, pues cada uno un poco ya lo empieza a interiorizar. No fuerzo, por ejemplo, los tiros. Cuando pasa a preinfantil, pues por ejemplo, les tengo totalmente prohibido que tiren desde muy atrás. O sea, los ejercicios, por ejemplo, es muy por delante de la línea, lo voy alejando. Y una vez que tienen ya una mecánica más o menos estable, pues bueno, pues ya ejercicios competitivos de tiro y demás, ¿no? Y entre medias, pues siempre a lo mejor cada 2 semanas, una semana, pues le hago a lo mejor un ejercicio técnico, donde no tengan tanto la presión para ir afianzando un poco la mecánica y que no cojan manía.
tanto con la mano de guía como con la mano que finaliza y demás, la subida de balón y bueno, y un poco así. Después ya en determinadas cosas pues ya no intento no meterme porque entonces ya en vez de entrenador serías tecnificador, la verdad. Y demás, ¿no? Entonces ya, pues bueno, ya a partir de ahí que pues que cada uno no intento hacerle, por ejemplo, mucho volumen de tiro, sobre todo al principio, que creo que es un problema que se tiene por querer ganar en categorías inferiores, sino que intento, bueno, pues que sea una cosa que poco a poco vayan cogiendo fuerza y no vayan cogiendo manía y le meto algún ejercicio competitivo, pero al mismo tiempo pues intento que no cojan manía. Es un poco como lo tengo yo estructurado. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, el tiro no me gusta trabajarlo en estático. Siempre intento que el tirador esté en movimiento, que sea recibir, encarar el aro y tirar, porque situaciones de partido en estático van a haber muy pocas. Por eso siempre me gusta trabajarlo, que el tirador esté en movimiento, que esté en tensión, concentrado. Muy de acuerdo. Yo en esa línea, Dani, bueno, un poco para corregir, y lo intento meter en los calentamientos, ejercicios muy debajo del aro y en 45 grados a una mano, aunque la mano de acompañamiento no que esté abajo o guardada en el bolsillo, sino que haga el gesto correcto, porque uno de los gestos más comunes, de los fallos más comunes que detecto es pues que la mano de acompañamiento la giran, sobre todo hacia adentro. Eso como un poco calentamiento es un ejercicio de tecnificación que me permite corregirles sin aburrirles, sin que ellos se crean o que parezca que son mini básquet, pero que se den cuenta que tienen errores graves en la mecánica. Y luego iba a decir lo mismo, el tema de que para que mejorar la velocidad de ejecución, que para mí es el gran problema, desde la recepción hasta los apoyos, pues hacerlo todo en movimiento, incidiendo mucho en esos errores de recepción, de coger el balón muy abajo, de estar de pie, de sí o sí tener que dar un paso para adelante o un paso a un lado, cuando muchas veces te han dado un pase perfecto en el que tú ya podrías haber, si estuvieras agachado y tuvieras una buena recepción, pues subir rápidamente, que se den cuenta que ahí pierden medio segundo o 3 décimas, todas y cada una de las veces, y después en los partidos se ven como no pueden tirar a canasta o no tocan ni el aro cuando en los entrenamientos las meten todas. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, cuando estoy con pequeños, sí les doy mucha caña a todos los detalles posibles. Para mí en el tiro es donde más detalles hay para corregir. Si te quieres poner con pijada, dedos, no sé qué, codos, posición de los pies, 20.000 historias. Y a medida que van llegando ya cadete, incluso a lo mejor cadete primer año, a lo mejor con el cuerpo no, pero cadete o junior, empiezo a corregir a lo mejor menos detalles, los detalles más fundamentales para mí, que son 3 o 4, cada uno tendrá lo suyo, pero sobre todo más finalizaciones diferentes, o sea, más ejercicios de hacerlo con bote, hacerlo tras pase o tras bote, tras salida de bloqueo, porque ya en cadete o junior creo que tu mecánica tiene que estar un poco definida y que ya tienes que empezar a buscarte la vida un poco. Sí. A no ser que veas una mecánica muy horrible, sí. Yo creo que en estas categorías nos tenemos que centrar sobre todo en varias cosas. Primero, como estaban diciendo, la velocidad de ejecución, que es clave, ¿vale? Por ejemplo, típico de recibir, no bajar el balón para después volver a subirlo y tirar. Ese tema de apoyos, de recibir ya con los pies colocados para levantarme. No recibir y después hacer pim pim para tirar, ¿vale? Sino ya hacerlo justo antes de recibir. ¿Vale? Ese tipo de detalles para mejorar la velocidad de ejecución. Recuerdo que estamos hablando de cadete y junior, ¿vale? En categorías más pequeñas sí que trabajo mucho más repetición, más tirón estático, etcétera, ¿vale? O finalizaciones sin oposición. Ya en estas categorías, prácticamente todo con oposición, ya sea un poco más fuerte o menos fuerte, porque a veces hago oposición, pero no un 1 contra 1, sino con molestar, ¿vale? Y después también eso, variar la forma de finalizar, no solo
típica parada en 2 tiempos, 1-2, metiendo el pie hacia el aro, sino también después parada hacia atrás, con fintas y vuelvo a pivotar hacia adelante, tema de apoyos diferentes, tiro en elevación, por ejemplo, la típica bomba, todo ese tipo de cosas, aro pasado, todo ese tipo de situaciones, machacarlas en estas categorías, ¿vale? Que a lo mejor ya algunas las han trabajado antes, pero en estas categorías ya es donde tenemos que afianzarlas y que sea un recurso natural más de nuestros jugadores y jugadoras, ¿vale? Dani, Dime. no te quiero llevar la contraria, pero dijiste lo de no cambiar la mecánica, salvo que veas mecánicas muy horribles, pero es que yo estoy asustado. Yo veo mecánicas muchas, muy poco eficientes y que además no meten una. En cadete, incluso en junior y en equipos de buen nivel. Entonces yo sí creo que hay que trabajar con la mecánica a estas alturas porque no meten. De hecho, muchos le tienen hasta pánico a tirar los partidos y con razón. Entonces no es fácil, pero yo sí creo que hay que tratarlos ahí como si fueran todavía preinfantiles a muchos jugadores de muchos minutos en autonómicos de buen nivel. Sí, sí, sí. O sea, a ver, es lo que dije, Carlos, al final, es lo mismo. O sea, a ver, si la mecánica es mala o no metes una, hay que cambiar algo. Claro. Pero Vale, si vale. ya es una mecánica medio decente y ves que metes más o menos un porcentaje normal, no te voy a estar cambiando una mecánica de tiro de una manera excesiva. Te corregiré a lo mejor, pues no sacar el balón tan abajo, sacarlo un poquito más arriba, eso sí, pero no un cambio radical de mecánica, es lo que me refiero. Vale, gracias. Nada. Sí, lo que pasa es que muchas veces dependemos de la voluntad del jugador. Muchas veces tú estás mirando una mecánica, como bien dice Carlos, que es horrible, no mete ni una. Y por mucho que tú quieras trabajar, si él no se mentaliza que tiene que cambiar la mecánica, es complicado, ¿eh? Porque vas a sufrir tú como entrenador, va a sufrir él como jugador y encima se va a frustrar y va a cargar su frustración la va a cargar contra ti, que eres el entrenador que le has cambiado, porque para él piensa que le has cambiado a peor, ¿sabes? Entonces, pues, yo por lo menos tengo mucho cuidado con ese tema. Yo siempre a los chavales les digo, el que quiera trabajar la mecánica de tiro, aquí estoy. El que crea que se siente a gusto como tira, aunque no meta ni un chicharro, también estoy. Pero no puedo, si el jugador no se mentaliza que tiene que cambiar él mismo la mecánica de tiro, yo creo que podemos hacer poco. Yo de momento nunca he logrado que un jugador que yo sé que tiene una mecánica mala, intentar cambiársela, la cambie. Al final, en el momento del partido, va a seguir usando la misma mecánica que ha usado toda su vida. Yo creo que también hay una cosa con el tema del tiro, que yo, por ejemplo, lo he observado, que es el tema de la confianza. Yo ahí sí que discrepo, aparte obviamente, claro, la mecánica te da, pues que puedas ejecutar con calidad un tiro y después, bueno, ya que entre más o entre menos, pues a lo mejor podemos ir a los detalles, pero yo, por ejemplo, me he dado cuenta que es un tema de la confianza. Yo he visto equipos con unas mecánicas horribles, tener unos porcentajes tremendos de baloncesto femenino, pero tremendo es tremendo. Y, por ejemplo, el otro día lo hablaba con el entrenador, que siempre le decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que haces y tal? Y era al final, es lo que me decía, o sea, lo trabajo un poco y sobre todo lo que le doy es confianza. Le daba confianza a la jugadora, le reñía, te estoy hablando de Junior, le reñía si tenían un tiro liberado y no tiraba, fuera cual fuera la jugadora. Y es verdad que algún partido se le podía más o menos atrancar, pero vamos, he visto partidos de 14 triples. Y te estoy hablando de equipos de un nivel, o sea, apretando en defensa y demás. Y decías, madre mía, esto. Y unas mecánicas, pues algunas no muy ortodoxas, pero creo que en la media está la virtud, ¿no? Yo creo que muchas veces entra ya también un poco en la mecánica. Yo creo que la mecánica tiene que ser algo que el jugador también se sienta a gusto ejecutándola. Y también creo que es un poco, pues, de eso, del nivel de confianza. Yo, por ejemplo, en mi equipo extrapolé esto y demás y me di cuenta que dándole confianza a mis jugadoras, pues me han subido bastante el porcentaje de tiro exterior, la verdad. Y no riñendo tanto, ni estando tan pendiente de, bueno, estás liberado, lees la lectura, tienes un tiro liberado, no están flotando, pues tíratela.
la verdad. Y ahí es donde yo por ejemplo, más he visto la evolución a la hora de tener acierto. Sí, muy de acuerdo. Hay dos aspectos muy importantes a la hora de que el tiro entre o no entre. ¿Vale? Uno es un tema táctico, es decir, que sea una buena decisión en ese momento el tiro. ¿Vale? O sea, lo que llamamos selección de tiro. Y el otro es el aspecto psicológico. Que tengan motivación, que tengan confianza, es clave. Y en las dos cosas somos muy importantes los entrenadores. Después, obviamente, pues los jugadores tienen sus rachas, tienen sus momentos personales, y ahí es complicado, pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros jugadores y jugadoras primero aprendan a saber cuándo tienen que tirar y cuándo no, y después que tengan la confianza de que si tiran y fallan, no pasa nada. Si es un buen tiro, y ellos saben que es un buen tiro, no va a pasar nada. Ahora, si me la tiro a medio campo, pues obviamente es otra cosa. Un poco el extremo. Vale, después también, aparte del tema del tiro, etcétera, todo este tipo de cosas, también en estas categorías ya tenemos que trabajar otro tipo vamos a decir, de finalizaciones, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, el palmeo. Se trabaja también. El gancho, semigancho, se puede trabajar, que ya se ha olvidado. ¿Vale? Y también una cosa muy importante en estas categorías, porque es donde físicamente ya se empieza a poder hacer con facilidad, vamos a decirlo, es el tiro en suspensión real, ¿vale? No es como en categorías pequeñas que saltan muy poquito. Ya en estas categorías físicamente los jugadores, las jugadoras son otra cosa, ¿vale? Y tenemos que trabajar mucho el tiro en suspensión, ¿vale? Y después clave el tema de la selección de tiro. Enseñar en estas categorías selección de tiro, ¿vale? Decidir entre tirar o penetrar, escoger por qué lado hacerlo y cómo tengo que hacerlo. Es decir, si tengo que finalizar en tiro, en una entrada, en extensión, a un paso, en Eurostep, en aro pasado, usar una finta para poder finalizar. Todo ese tipo de cosas en estas categorías es clave. ¿Vale? Seguimos. Pase. ¿Qué trabajamos? ¿Alguien? Bueno, yo voy a decir una cosa y ahora el que quiera que hable. Yo cuando empecé a entrenar, me costaba mucho trabajar el pase. Lo reconozco. Los primeros años que yo entrené me costaba, no me gustaba, me aburría. A mí como entrenador, sinceramente, yo me ponía a hacer ejercicios de pase y me aburría. Cada vez con el tiempo he ido aprendiendo que el pase es mucho más importante, cada vez más, y cada vez trabajo mucho más pase y ya no me aburre el pase, ¿vale? No me aburre trabajar pase. Lo que sí es verdad que hay que buscar ejercicios que sean dinámicos, que sean divertidos, competición, etcétera, ¿vale? ¿Alguien que quiera hablar de ese tema? A ver, yo considero que cuando un jugador viene de estar sobre todo en la parte pretemporada, hay dos aspectos fundamentales que se pierden, y es el tacto del balón para el tiro y el tacto de balón para el pase. Son las dos cosas que yo casi siempre intento recuperar. Yo asumo que el pase es el primer y el único fundamento que hace que el baloncesto sea un equipo, porque necesita uno que lo pase y otro que lo reciba, ¿sabes? Entonces, pues, para mí yo trabajo mucho el pase, pero no el pase por pasar, sino, aparte de los distintos tipos de pase, la recepción del pase para mí es fundamental. Trabajar para recibir, eso es lo primero. En cadetes puedo trabajar sin llegar a un bloqueo indirecto para recepción, y en senior sí, pero sí trabajo mucho lo que es la recepción de ese pase, la ubicación de los pies para invertir el balón, y para mí es importante porque si no pierdo tiempo, es una inversión rápida de balón, la posición de los pies ataco balón, y en función de cómo yo reciba
el ataque al balón, tengo que mover el balón para invertir, ir al lado contrario. Para mí es un movimiento que muchas veces nos reímos, ¿no? Porque tengo el balón en una zona, a veces le digo que es importante bajar el balón para que obligar al defensa a bajar y tener más fuerza para sacar el balón hacia el otro lado. El pase sobre la cabeza también es otro pase que trabajo mucho, sobre la espalda. Mira, en cuanto hacemos bloqueo, por eso que bloqueo son varios detalles. En cuanto a bloqueo, sí hago mucho ejercicio de pase para hacer el pick and roll, un bloqueo directo. Y entonces, pues, si no trabajas el pase normal, sin la presión de un bloqueo, cuando tengas el bloqueo, que tengas una presión alta sobre cambio, pues si no has trabajado el pase, pues lo vas a perder. Yo considero que el pase para mí lo trabajo. El bote es importante, yo te digo, pero yo puedo salir de una presión sin un santo bote o con un bote para salir de presión, ejercicio que casi siempre hago cuando trabajo 3x3, 4x4, incluso el 5x5, la primera norma que todos mis chavales saben, que es un bote por persona y pase, y el bote para mejorar la línea de pase. O sea, eso no... o sea, y créanme que no se aburren porque tienen que trabajar para recibir. O sea, es una norma que en todos los entrenamientos, y me ha valido incluso en los partidos, evidentemente, cuando hay una salida de presión, que te quedas una salida de presión, ellos saben perfectamente cómo salir, precisamente por eso, porque hemos trabajado en la salida de presión sobre pase. Un concepto se acaba de decir y para mí es muy importante, trabajar para recibir, y además trabajar para recibir a 7 metros del aro, 7,5, no a 14, no a 11, pisar la zona para poder recibir a 8 metros del aro, porque si consigues si la defensa te consigue dejar a 13 metros del aro y pegado a la banda, no vas a poder dar un buen pase interior, etcétera, etcétera. Y la finta de pase para poder dar buenos pases leyendo cómo responde el defensor. No ser robots y hacer una finta cualquiera y hacer un pase a lo mejor donde está el pie o la mano de la defensa. Sí, sobre todo también la velocidad, ¿no? Que es lo que te determina también la calidad del equipo, la velocidad a la que eres capaz de pasar el balón. Es un poco, lo comparto totalmente lo que han dicho los dos compañeros. A mí una cosilla más que yo sí que he cambiado también, me pasaba a lo mejor como a ti. Empecé haciendo parejas estáticos, que era un coñazo infumable, y luego me di cuenta que eso en el partido no pasa nunca, nadie tira los codos y todas estas historias. Lo hice luego más a ejercicios de bobo, incluir defensa y que sea como más real. Y luego hay otra cosa que sí que me gusta mucho y que hago siempre, y esto lo hago con todas las categorías, es antes de empezar el 3x3, 4x4, 5x5, empiezo siempre 5 minutos antes con juego de pase. Eso creo que mejora mogollón el juego luego, como jugar un 5x5, pero sin botar. Y para ello les obliga mucho a ver los espacios y a crear, me gusta mogollón. Y lo he hecho, cada vez lo hago más y para mí ya es algo como fijo. Antes del 5x5 al final del entreno, lo que sea, siempre empiezo con juego de pase. Sí. Yo también he eliminado por completo el pase en estático, pero por completo. Me parece lo peor para los niños. Ese y el típico ejercicio de desplazamientos defensivos sin nadie delante. El entrenador que vaya haciendo eso lo suspende. No me gusta nada, me parecen muy aburridos para los jugadores y las jugadoras. También trabajarlo mucho el tema de pases en situaciones de ventaja, de 3 contra 2, de 4 contra 3, de 5 contra 4, etc. Vale, yo lo aprovecho mucho también para trabajar el tema del pase. Pero perfecto, todo lo que han dicho, vamos, perfecto. Ya hay un tema con el tema del pase, que como has comentado lo del tema estático, que yo le obligo, por ejemplo, a mis jugadoras mucho, es que cuando llega el balón, la primera opción que tengan en estático es un pase. Por ejemplo, con las manos arriba, para mirar un corte y demás. Eso sí es algo que yo, por ejemplo, este año he trabajado mucho antes. También es verdad que van subiendo de categoría, van subiendo, pero veo mucho
lo que hemos hablado con lo del tema del bote. O sea, siempre da el pase a través del bote. Muy bien, está muy bien, pero por ejemplo, cuando estás atacando, por ejemplo, una zona o estás atacando en estático, un equipo que está plantado atrás, yo uso mucho lo que es el pase, sobre todo cuando divides a 45, por ejemplo, ya está preparada la jugadora con el balón arriba, por ejemplo, por si juegas un flash o juegas algo así. Tenés opción de pasar a interior o pasar a un corte. Sí, sí, sí. Sí, o sea, lo que me refiero con que no trabajo pase en estático, no es que no trabaje, perdón, el pase en estático, o sea, lo dije mal. Es que no hago ejercicios estáticos de pase. Es decir, de una pareja uno enfrente del otro y 10 minutos. Venga, pase de pecho. Venga, pase por un lado. Venga, pase por el otro. Que a lo mejor si trabajo el pase en estático, por ejemplo, jugando al perrito, en otro tipo de ejercicios en el que tiene que recibir, pararse, mirar y dar el pase, ese tipo de cosas sí. Pero no 10 minutos los dos parados pasándose el balón, como se hacía antes cuando yo jugaba de pequeño. Es a lo que me refiero. Vale, tipos de pases importantes a trabajar. Bueno, perdón, ¿iba a decir algo, Juan Manuel? No se oye nada. No se te oye nada. Yo por lo menos no te oigo nada. Yo no. No, es otro Juan Manuel. Juan Manuel León Martín. No sé si está intentando hablar. Parece, pero no. Me pone que tiene el micro activado, pero no se oye nada. Si no, intentado por el chat o desconectar el micrófono y volver a conectarlo o algo. No se te oye nada. No. Si no por el chat, si lo leemos. Vale, pues tipos de pases importantes que tenemos que trabajar. Ya en estas categorías, obviamente, pase de pecho, por ejemplo, en un partido casi no existe o no existe. ¿Vale? Porque eso es un pase que solo se puede dar sin oposición. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos que trabajar mucho pase lateral a una mano. ¿Vale? Abriendo brazos, ¿vale? Dando bien el pase. Trabajar bien la fase preparatoria, protegiendo el balón con el cuerpo, etcétera, alargar el brazo, ¿vale? La fase de impulsión, flexionar muñeca, dedos, etcétera. Y después, sobre todo, trabajar mucho en estas categorías si el pase tiene que ir recto o picado. Eso es vital. Y a los jugadores les cuesta muchísimo dar el pase picado y no lo entiendo. Porque me parece muy sencillo y es mucho más fácil que llegue a destino si hay defensor en medio o defensora en medio, si es picado. Yo, por ejemplo, a mis jugadores les tengo como norma que los pases dentro de la zona han de ser picados, por el simple motivo de que si lo van a cortar, que por lo menos lo corten con el pie y seguir teniendo la posesión. Con respecto a los pases, yo hace cuestión de 2 añitos, pues yo cuando empecé a jugar siempre tenía el concepto de que el pase al pecho, ¿no? El pase duro al pecho. Pero una vez viendo a un entrenador realizando un entreno, comentando a los jugadores que el pase tiene que ir a la cara, me pareció un poco extrema esa situación, pero claro, después entendí que el receptor está más atento, o recibe o se lleva el balonazo en la cara. No sé si a alguno le ha pasado ese caso. Yo lo digo, eso, pero en ejercicios sin oposición. Pero es verdad que con oposición no tienes que pasar a la cara, tienes que pasar a la mano libre, que puede ser una, puede ser la otra, puede ser arriba, puede ser abajo, dependiendo de dónde tenga que llegar el balón. Entonces, lo de que vaya a la cara, yo lo digo, también ahí ves, los de psicología me hubieran matado en este curso. Pero sí, antes que al pecho, a la cara, sí.
Que fue un espabile. detalle que me llamó la... Pues claro, a mí me gusta ver a la gente entrenar y me llamó la atención el detalle de que el pase a la cara. Digo, bueno, después vi su lógica, no me pareció mal. Sí, sí. Y te aseguro que eso no se le va a escapar uno. El segundo no se le va a escapar. Vale. También, aparte del pase a una mano, lateral, etcétera, ya en estas categorías tenemos que trabajar pase por la espalda, pase por detrás de la cabeza, ¿vale? Cosas un poco más complicadas que, repito, no significa que después la vayan a usar ellos aleatoriamente. Tenemos que enseñar a hacerlo y cuándo hay que hacerlo, ¿vale? También hoy en día se ve mucho el tema del mano a mano desde categorías muy pequeñas, muy pequeñas. Yo lo veo aquí en Tenerife desde preminis, etcétera, mucho mano a mano porque es una situación muy fácil para sacar ventaja. Es casi un bloqueo directo y no pones en riesgo el balón casi. Pero en realidad el mano a mano bien hecho, real, se debe empezar a trabajar bien en estas categorías. Vale, yo por ejemplo no lo suelo trabajar en categorías pequeñas. De hecho yo prohíbo acercarse al que tiene balón, a no ser que sea un caso extremo. Pero la norma es jugar con espacios, no ir al mano a mano, en categorías pequeñas. Vale, ya en estas categorías, pues depende, obviamente. Vale, y también es muy importante, y se trabaja poco, que trabajemos el pase después de pivotar. Por ejemplo, penetro, me quedo sin bote y ya no sé qué hacer. No, tengo que ser capaz de pivotar y dar un buen pase, por ejemplo, para sacarlo fuera, para volver a meterlo a una puerta atrás, a un interior, lo que sea, ¿vale? Y después clave para mí, en mis equipos, clave sobre todo en categorías, vamos a decir, de formación, cadetes, etcétera, es el tema del pase de salida de contraataque. Es vital. Si lo hacen bien, saca 20 puntos por partido mínimo. ¿Vale? Clave. Trabajarlo. Y después, por último, tema de pase. Dime. Eso, Dani, el outlet, Salva Maldonado dio una charla muy interesante aquí en Gran Canaria hace años, cuando vino como entrenador de estudiantes, y era de contraataque, y vamos, de la hora y cuarto, 30 minutos los dedicó a ese primer pase de contraataque, sobre todo los jugadores interiores. Que siempre se giraran hacia la banda, nunca hacia el centro, y ese primer pase adelantado de contraataque. Sí, trabajar eso en mis equipos, por lo menos es clave. Y después, por último, del tema del pase, en estas categorías veo mucho el problema, mucho el problema de que nuestros jugadores y jugadoras no saben pasar interior, no saben dar un pase interior. Entonces a veces veo hasta sistemas para ir a recibir interior, pero no saben dar el pase interior. Entonces es imposible que salga el sistema. Imposible. Mucho, lo veo mucho. ¿Vale? Y entiendo o quiero entender que se habrá trabajado, pero no veo que sepan hacerlo los jugadores y jugadoras. ¿Vale? Entonces hay que trabajar. ¿Por qué? Porque en estas categorías es cuando muchos equipos empiezan a jugar con algún interior. ¿Vale? Entonces, cuando hay que trabajarlo. Si vamos a jugar con un interior, tenemos que trabajar cómo pasar el balón al interior. ¿Vale? Fintar con los pivotes, si tengo que pasar arriba, si tengo que pasar abajo, si tengo que pasar picado. Y también, obviamente, en el interior, cómo ganar la posición, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo creo que eso, Dani, es mucho porque es que el pase interior necesita lectura. Y creo que pasa muchas veces que se entrena de una forma, se hace 2 y 2, 4 y de 2 y 2, 4
Y después yo veo que ahí, pues es lo que tú comentas, ¿no? Tienes que saber si el interior que te está defendiendo es más grande o más bajo que tú, si es más bajo que tú, pues le da el pase arriba, si no se lo da abajo. Pues yo he visto entrenadores a lo mejor recriminarle a un jugador el que le ha dado un pase a un jugador arriba, diciéndole que le dé un pase abajo picado porque así puede coger el balón, girar y demás, y ahora el que lo estaba defendiendo al otro era más ágil y más bajito que él, y metáis un pase, pues casi siempre está perdido, donde tiene la ventaja arriba, ¿no? Y creo que es lo que tú comentas, que yo creo que ahí es porque a lo mejor se trabaja muy encajonado, no se trabaja realmente sabiendo en función cuándo tengo que dar el pase y la lectura, sobre todo es más de lectura que el jugador más que técnico, ¿no? Porque pues, es un poco así es como yo lo he visto, bueno, hace poco lo vi, ¿no? Echarle una bronca a un jugador exterior, el entrenador, y le había dado un pase estupendo. Y le estaba recriminando que es que no, que es que en un partido que no, es que le has dado un pase, lo estaba escuchando y decía, madre mía, pero si es que le ha dado el pase al sitio, si donde le está diciendo que le dé el pase donde tenía la ventaja al defensa. Y es un poco, yo creo que porque se dice que siempre el pase de una forma y según lo que le estaba explicando al jugador, siempre tenía que ser el pase al interior picado, ¿no? Y se supone que tenía medio nivel el entrenador, pero bueno, no sé, es un poco como yo lo leo. Sí, exacto, exacto. Pues yo creo que en estas categorías eso hay que trabajarlo mucho, mucho. Porque no lo han visto antes tampoco. No es algo que ya vengan trabajado y tengas que perfeccionar. O sea, es raro ver un mini o un preinfantil con un jugador interior. No hay. O sea, yo por lo menos aquí no veo. En algún caso concreto, pero es muy raro. ¿Vale? Entonces tenemos que enseñarlo en estas categorías, que es cuando empieza a verlo. Y les cuesta muchísimo, pero hasta en seniors. Veo un montón de jugadores aquí, sobre todo en Canarias, que somos todos bajitos, no hay gente grande casi. Nos cuesta muchísimo dar balón interior. Muchísimo. Pero en todos los equipos. Y hay equipos que sí tienen gente grande y no saben pasar interior. No saben, tienen una ventaja y no la pueden explotar porque no saben. Vale, seguimos. Tipo de trabajo también de recepción y desmarque, ¿vale? Clave. Después de todos los que hemos ido hablando, desde el dribbling, etcétera, etcétera, que hemos ido hablando, pues sin trabajar recepción y desmarque no sirve de nada. ¿Vale? Pintar, usar el cuerpo, autobloqueo, leer si hay que hacer puerta atrás, si tengo que salir a recibir exterior, todo este tipo de situaciones, ¿vale? También aprender a leer ahí las ventajas, si soy más rápido, si soy más grande, etcétera, ¿vale? Trabajando mucho en estas categorías, mucho, mucho. Y después ya, dentro de esto, el tema táctico. Ya tenemos que trabajar situaciones, pues eso, pues salida a un bloqueo, por ejemplo, etcétera, ¿vale? Un tema de puerta atrás en un momento concreto, cosas así. Tenerlo bien trabajado y saber hacerlo bien, ¿vale? En estas categorías me parece súper importante. Después las fintas, ¿vale? Tema importante también trabajar bien las fintas. Se ha perdido un poco. Por lo menos lo que yo veo aquí, no veo que se entrenen tanto. Yo me acuerdo cuando yo empecé a entrenar o cuando jugaba que hacíamos horas de recibo, finta de salida, finta de tiro, finta de tal, finta y sale y finta otra vez y vuelve a fintar. Lo trabajamos muchísimo, muchísimo. Y ahora veo que lo trabajamos muy poco, no sé muy bien por qué, pero por lo menos lo que yo veo aquí en mi club y en los clubes que más o menos veo, veo que se trabaja muy poco, ¿vale? Aprender a fintar bien, con la cabeza, con el cuerpo, con los pies, hasta con la mirada, todo, trabajarlo. La finta de salida, hacerla bien hacia adelante en vez de lateral, todo este tipo de cosas, usar el cuerpo, que no lo trabajamos bien, ¿vale? Antes creo que se trabajaba mucho más y mejor ese aspecto que ahora. Después el tema de rebote, también trabajarlo, tanto ofensivo como defensivo, cómo ir al rebote,
cómo bloquear el rebote, si por ejemplo voy ofensivo, ir a sacarle el balón, no ir a cogerlo, porque si estoy por detrás y tengo la posición perdida, lo va a coger él o ella, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y sobre todo también es muy importante en estas categorías que creemos la mentalidad de ir al rebote. ¿Vale? Si no lo trabajamos en estas edades, muy complicado. Pues. ¿Vale? Valorar mucho los jugadores que van al rebote en los entrenos, premiarlo, reforzarlo positivamente, es súper importante en estas categorías. Y sobre todo crear un hábito ahí. ¿Vale? El tema de rebote, crear un hábito. De ir al rebote en defensa, en ataque, bloquearlo bien, todo eso, ¿vale? Y por último, el juego sin balón, que lo dijimos antes, que es clave en estas categorías, también lo hablamos ayer, me parece clave. Clave, juego sin balón, juego por conceptos, es clave. Ocupar espacios, no querer siempre yo el balón, a veces generar un espacio para el compañero o para la compañera es más importante que yo vaya a recibir el balón, etcétera. ¿Vale? Es clave en estas categorías. Ahí lo único que creo yo que es que no se valora bien a los jugadores que juegan bien sin balón, ¿eh? Es verdad. Yo es algo que pienso, porque tenemos en categorías inferiores que el jugador o la jugadora que juegan bien es la de que da 8.000 botes con el balón, tiene 20 minutos el balón en la mano y después hay jugadores y jugadoras que es los que yo más valoro en un equipo, pero bueno, no en un equipo, sino incluso a nivel de la hora de ellos de dar un paso a profesional, porque, o sea, en un equipo de élite, un niño o una niña de categorías inferiores no va a entrar nunca manejando el balón, eso está clarísimo. Y aquí veo yo un problema que no ni se valora ni se le dedica normalmente el tiempo que hay que dedicarle. Entonces, no sé, yo por ejemplo tenemos una jugadora que es una maravilla, es verdad, una niña selección española, pero la ve desde fuera y cualquiera diría, bueno, si hay 500 mejor que ella, pero es que cuando juegas, cuando te das cuenta la cantidad de huecos, cómo se sabe posicionar, cómo va buscando las ventajas, cómo te da el corte cuando te lo tiene que dar, todo muy aseado, muy simple, muy sencillo y demás, ¿no? Y ahí comparto contigo que es fundamental, ¿no? Y te ves jugadores y jugadoras que, por ejemplo, en otros equipos pues no le han dado ni pábulo, ¿no? Te digo este caso, ¿no? De decir, bueno, es que no le servía, pero ¿esto cómo es? Yo no lo entiendo. ¿No ven baloncesto o ven otro baloncesto o que el que he visto yo o veo yo, ¿no? Es un poco... De verdad que yo vengo, por ejemplo, aparte de jugar baloncesto, he jugado muchos años a balonmano y ahí tienes que saber jugar sin balón. Deporte. Es un deporte que tienes que jugar, saber jugar sin balón. Después es verdad que me pasé al baloncesto, estuve también unos años jugando, tal, pero es verdad que le veo que no se le da realmente el peso que tiene que tener, sobre todo en categorías inferiores. En superiores sí. Sí, completamente de acuerdo. Y para eso también el tema de los ángulos, ¿vale? Que estábamos hablando también el otro día. Sobre todo cuando ya empezamos a trabajar bloqueos, tema de ángulos de bloqueo, cómo tengo que poner los pies, si quiero que salga a recibir, si quiero que haga un corte, ¿vale? Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Para trabar bien al defensor, cómo tengo que ponerme, ¿vale? Es lo que me refiero. En estas categorías es súper importante trabajarlo bien, ¿vale? Y para ir acabando, que ya nos queda muy poquito tiempo, una cosilla rápida, cómo valorar la capacidad de juego de nuestros jugadores, ¿vale? Por ejemplo, tenemos que valorar la capacidad de pase, ¿vale? La capacidad de pase. ¿Qué significa eso? Si busca dar el pase, si lo da en el momento oportuno y si lo da en el sitio oportuno, obviamente, ¿vale? Tenemos que aprender a valorar en nuestros jugadores eso, ¿vale? Después, la capacidad de ampliación atencional es algo súper importante para un jugador que se desarrolle o no. Es decir, si tenemos un jugador infantil, por ejemplo, que es físicamente muy bueno, técnicamente lo hace bien,
pero no tiene la capacidad de atender, probablemente no vaya a llegar a ser un buen jugador en junior, cadete junior. ¿Vale? Entonces es algo que tenemos que saber valorar, ¿vale? La capacidad de mantener la atención durante un periodo de tiempo, si es capaz de mirar el juego y ver lo que está pasando, y también si es capaz de tener más de un foco atencional, es decir, si es capaz de ver, por ejemplo, lo que está pasando aquí, lo que está pasando allí, y lo que yo le estoy diciendo desde el banquillo, ¿vale? Pasa mucho hoy en día que los jugadores no tienen capacidad de atención, ninguna. No sé si es por las maquinitas o qué pasa, pero es una cosa bestial. No tienen capacidad de atención y es algo súper importante. Los jugadores que tienen capacidad de atención mejoran muchísimo más que los que no la tienen, ¿vale? Después también la capacidad de anticipación, ¿vale? Que sean intuitivos, tanto defensiva como ofensivamente, si se precipita, ¿vale? Después la capacidad de tiro, obviamente. Si es capaz de tirar, como decía antes Carlos, jugadores que no se atreven a tirar, ¿vale? Eso también es importante ya en estas categorías. Si tira en el momento adecuado o si no es capaz de elegir bien el momento de tiro, ¿vale? Y también si es capaz de fabricar sus propios tiros, si es capaz de sacar ventaja, ya sea con balón o sin balón, ¿vale? Después la capacidad de juego sin balón, si es capaz de ganar la posición en el poste, si lee bien a su defensor durante la recepción, si juega bien a favor de balón, es decir, si es capaz de generar espacio, si juega bien de espaldas a su defensor, y después la capacidad de rebote, si lo busca, si lo intuye, si lo coge, ¿vale? Y como estábamos hablando ahora, también la capacidad de desplazamiento, si es capaz de abrir ángulos, si es capaz de ofrecerse para el pase, por ejemplo, si es capaz de ver el balón mientras corre, si es capaz de ver el juego mientras bota, si ve a los demás jugadores, no solo atacantes, sino defensores también mientras bota, ¿vale? Todo ese tipo de cosas son cosas que tenemos que aprender a ver, ¿vale? Y ya por último, que ya se tiene que estar abriendo el examen en nada, ¿vale? Aspectos que influyen en la toma de decisiones en la defensa del 1 contra 1. Tema de defensa hemos hablado 0, ¿vale? Solamente les voy a decir una cosita. En tema de 1 contra 1, sobre todo, tenemos que tener en cuenta cuando defendemos varias cosas, ¿vale? El tiempo de la posesión, ¿vale? Yo estoy defendiendo y yo tengo que saber qué tiempo de posesión queda. Típico jugador que cuando queda un segundo, ¡pah! Falta, te mato, ¿vale? Utilización de las líneas de juego, ¿vale? Llevarlo, por ejemplo, hacia línea de banda o hacia el fondo, hacia las esquinas. Si la línea de medio campo soy capaz de apretar para que caiga campo atrás. No sé si lo han visto, que se lo hacía muchísimo Ricky Rubio, por ejemplo, Rudy, ¿vale? También la lectura de las desventajas individuales, ¿vale? Si el otro jugador es más rápido que yo, me tengo que separar un poquito. Si es más grande, tengo que anticipar si va interior, ese tipo de cosas, ¿vale? Y el pie de pivote de la recepción, ¿vale? Yo tengo que ser capaz de ver con qué pie ha recibido el atacante para saber cómo tengo que defenderlo, ¿vale? Repito, tiempo de posesión, utilización de las líneas de juego, lectura de las desventajas individuales y pie de pivote de la recepción, ¿vale? Después de defensa podríamos hablar 8000 cosas más, pero lo vamos a dejar por ahí. Ya se les debería estar abriendo el examen, así que les dejo ahora tranquilos un rato. Yo apago cámara, pero estoy por aquí, ¿vale? O sea que si quieren cualquier cosa, o hablan o lo ponen en el chat y les contesto, ¿vale? Y no se preocupen que el examen es cortito y es facilillo, ¿vale? Si tienen cualquier duda, no tengan problema en preguntar.